De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Culpas de otro. Y no es de Colón, y no estoy haciendo una propaganda de un programa de televisión. Pero sí podríamos decir que es un problema endémico porque muchas personas, y no miran al que tienen a su costado, pero muchas personas tendemos a echarle la culpa a otro. ¿Y quién no? Yo muchas veces busco a ver si no puedo sacarme un poco de culpa arriba. Pero capaz que titularlo así no suena muy lindo, pero sí está mejor si lo titulamos "Pero vino Dios a mi vida". Ahí suena más lindo, ¿no? Y es una realidad, y ahora vamos a leer en Génesis 11, pero es una historia de las bastante conocidas porque la Torre de Babel, ¿quién no escuchó alguna vez hablar de la Torre de Babel? Seas cristiano o no, seguramente alguna vez escuchaste esta historia y la conoces, y es una realidad humana que tenemos muchas veces, de que por nuestro orgullo, por nuestra propia voluntad queremos llegar a Dios, sino es que queremos ser nosotros como Dios. Y es un problema que nosotros tenemos, pero que la buena noticia, y me voy a adelantar y me voy a autoespoliar el mensaje, la buena noticia es que Jehová descendió a tu vida, vino hasta aquí, no tuvimos que irlo a buscar, sino que Él vino para rescatarnos. ¿Amén? ¿Y alguien lo tiene, Génesis 11? ¿Ya lo tienen ahí? Y yo, para simplificarme un poco el trabajo, ya que no tenemos púlpito, lo voy a leer del celular, si me lo permiten. Pero con la misma reverencia les pido a los que quieran leerlo en pie o sentados, como estén cómodos, pero que sea con un corazón realmente reverente y que realmente entendamos que estamos leyendo la palabra de Dios y que toda la palabra sirve para realmente edificar nuestras vidas. Génesis 11, versículo 1 en adelante, vamos a leer y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagamos un nombre, pero si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y hasta ahí leemos. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra. ¿Cuántos le piden: Señor, te pido que tú me hables hoy? Que hables a mi vida, Señor, y que realmente me confrontes, Señor, con tu palabra, para que yo pueda aprender lo que debo mejorar y cómo debo cambiar, y para pueda, Señor, entender tantos misterios que hay en tu palabra, Señor, y que me hagan crecer, Señor, pero nunca dejando el amor de lado. Dios, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén. Historia súper conocida.
Y yo les decía que la Torre de Babel era una historia conocida no solamente por los cristianos, los que están parados todavía, si quieren se pueden sentar, pero realmente hay algo acá que es muy claro. ¿Quién no es orgulloso? ¿Y quién no ha, incluso por sus propias fuerzas, tratado de acercarse a Dios? Yo soy el primero que muchas veces he querido hasta incluso justificar mi propia vida con mis propias obras. Pero luego tuve que entender el verdadero significado de la gracia de Dios y hasta dónde la gracia de Dios nos lleva. ¿Amén? Porque si fuera por mis propias obras, nunca podría llegar. Y así todo, aunque en la Torre de Babel estaban tan encaprichados, estaban tan metidos y con tanta buena comunicación, que dijo Dios, bueno, voy a descender, los voy a confundir. Y si lo leemos a la ligera, podríamos decir, bueno, pero Dios es un Dios caprichoso, es tipo el niño chico cuando se encapricha y ya todo le cae mal, y le cayó mal la Torre de Babel y dijo, no, punto. Se termina la torre, confundimos sus lenguajes y los esparcimos sobre la tierra. ¿Quién no creyó ello? ¿Quién al leer no puede pensarse a veces, bueno, pero es un Dios orgulloso y no? En realidad no es un Dios orgulloso, sino que en realidad toda la humanidad ya lo seguía desobedeciendo a Dios, porque ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva? Que se queden todos juntos en un lugar, que se hagan un nombre reconocido, una torre para decir, bueno, yo pertenezco a esa torre, en donde sea que esté yo la pueda ver, y aparte que traten de llegar a Dios, se les dijo multiplíquense. No les dijo llenen la tierra. Y nosotros muchas veces en nuestro orgullo viene Jehová y viene Dios y nos dice, Daniel, hace tal cosa, y yo en mi orgullo hago lo que quiero. Y voy a tomarme a mí como ejemplo para que nadie se sienta ofendido hoy. Pero muchas veces nos pasa y nosotros tendemos a hacer lo que queremos, y cuando empezamos a tomar decisiones pero no las fundamentamos bien, esas decisiones, las tomemos de buena manera o de mala, nos traen consecuencias, pero si no las fundamentamos bien en la roca que es Cristo, seguro, te lo firmo, que no te va a traer buenas consecuencias. Porque en nuestra condición humana está el pecado, nosotros todos somos pecadores, como les decía, y la paga del pecado es muerte. Adán y Eva, cuando comieron del fruto, les había dicho Dios, ciertamente ustedes, si comen de este fruto, ¿qué van a hacer? Van a morir. Y realmente, así como entró el pecado solamente por un hombre, solamente por Jesucristo, que tenemos redención una vez y para siempre de nuestros pecados. ¿Amén? Entonces, pero yo les dije, este mensaje va a ser problema endémico, la culpa es de otro. ¿Quién conoce a alguien que le eche la culpa siempre a otro? Y no lo miren, de nuevo repito. Pero muchas veces nos pasa, y no estoy casado, no tengo hijos todavía, ninguna de las dos cosas, pero ya va a llegar. Y realmente muchas veces, y está siempre el chiste de que cuando el niño trae buenas notas, ¿es hijo de quién? Mío, ¿no? Claramente. Pero cuando el hijo se porta mal, ¿es hijo de quién? ¿Mío o del otro? Este hijo tuyo, ¿quién no lo ha dicho, no? ¿O no? Y así como, capaz que hasta en tono de broma, y hemos visto hasta muchos stand-up bromeando con esto, Adán y Eva hicieron lo mismo. Esta mujer que me diste me hizo pecar. No, es que la serpiente me engañó. ¿No? ¿Quién más? Siempre, por todos lados, hasta el propio Moisés se enojó, actuó mal, y era por culpa del pueblo. No era su enojo, ¿no? No, este pueblo de corazón duro. Y nosotros tenemos que realmente siempre entender y darnos cuenta dónde estamos parados y la condición nuestra humana de equivocarnos que tenemos, para poder cimentarnos en Cristo y no simplemente decir, bueno, entonces soy cristiano, sigo, sino cimentarnos en Cristo y sobre ahí construir nuestra propia vida. Porque si fundamentamos en Cristo nuestras vidas, nos va a ir bien. Eso no es no tener problemas, sino que nos va a ir bien. Y la esperanza que Cristo nos prometió, que es la vida eterna, la vamos a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces,
Mientras les digo que vayan buscando Lucas 5, 8 al 10, nosotros como orgullosos queremos muchas veces alcanzar a Dios, nosotros con nuestras fuerzas y nosotros con nuestras ganas y como podemos, y en nuestras fuerzas nunca lo vamos a hacer. Solamente Cristo pudo realmente cumplir toda la ley y pudo realmente ser una persona que no fue hallado pecado en él, que fue tentado en absolutamente todo y no fue hallado pecado en él. Y por eso es que con él tenemos por él tenemos la entrada al trono de la gracia. Es por él que el sacrificio que él hizo fue una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, y gracias a él nosotros tenemos entrada ante el trono de Dios. Y ya no es una vez al año, no es solamente el sumo sacerdote, sino que todos, en cada momento, podemos estar orando, podemos estar en la presencia de Dios y en presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos lo hacen? Bueno, se escucharon menos amén, pero constantemente tenemos que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Y les dije que vayamos a Lucas 5, vamos a leer del 8 al 10. Y acá en realidad encontramos como viendo esto, Simón Pedro, estoy leyendo el versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, y esto leámoslo juntos, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Amén? Está lindo para pescar hombres, ¿no? Yo no soy muy de la pesca, pero... Y desde ahora, en realidad, hay dos cosas que les quiero contar de este pasaje. Primero, cuando nos encontramos con Jesucristo, nuestra reacción, ¿cuál tiene que ser? Porque un encuentro con Jesús nos tiene que dejar al desnudo completamente de que somos pecadores. Frente a tal santidad de Cristo, a tal santidad del propio Dios al que nosotros nos podemos acercar, nuestra propia humanidad, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta al instante y nos va a traer convencimiento de pecado. Yo he tenido esos momentos que estoy orando, que estoy buscando de Dios y me doy cuenta lo pecador que soy. Y realmente el encontrarnos con Dios a la luz de su palabra nos tiene que hacer darnos cuenta de nuestros pecados, de lo pecador que somos. Y no solamente, para sentirnos culpables, sino como para ser como Pedro, que Pedro cayó de rodillas y lo adoró. En definitiva es eso, ¿no? ¿O quién cuando está en la presencia de Dios no se ha arrodillado y le ha dicho, Cristo, yo te amo? Ayer en la reunión de jóvenes hablábamos un poco de la adoración de Dios en una de las tantas preguntas, porque hicimos sábado de preguntas. Y era hasta difícil de explicarlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que adorar a Dios. Yo cuando estoy en la presencia de Dios, mi reacción es adorarlo. Mi reacción automática frente a tal deidad de Dios, frente a un Dios que es perfecto, que aparte que me ama en medio de mis imperfecciones, mi reacción es adorarlo. Y tenemos que ser como Pedro, que caemos de rodillas ante Dios y decimos, Señor, soy un pecador. Y que le digamos, Señor, perdón. Señor, perdón porque realmente nosotros, aunque tengamos la intención de estar conforme a la voluntad de Dios, muchas veces nuestra condición pecaminosa nos hace pecar. Pero la buena noticia es que abogado tenemos con el Padre. Amén. Que no es simplemente, pequé y ahora yo soy un inmundo, sino que podemos realmente arrepentirnos, acercarnos a Dios confiadamente, y los voy a aburrir hoy con esto, pero podemos acercarnos confiadamente a Dios ante el trono de la gracia y ahí alcanzar el socorro que necesitamos. Lo vamos a alcanzar de manera oportuna, aparte dice, y vamos a recibir gracia de su parte. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y les dije, bueno, entonces de esto les voy a hablar dos cosas. La primera es esta, la segunda, ¿saben cuál es? Encontrarnos con Jesús nos tiene que hacer un cambio. Realmente nos tiene que cambiar. Pedro al instante pasó de pescador de peces a pescador de hombres. Yo me lo imagino a veces a Pedro con la caña y tirando el anzuelo y esperando a ver si hay pique y pescando algún hombre, ¿no?
Pero más allá de cualquier imaginación nuestra, tenemos que darnos cuenta que el encuentro con Jesús no solamente nos tiene que cambiar a nosotros, sino que tiene que empezar a ser un agente de cambio para el resto, para los que nos rodean. Porque Pedro eso fue lo que hizo. Al instante dejó las redes, al instante dejó lo que tenía que dejar y siguió al Maestro. Y siguió al Maestro no para ya de una ser el Pedro superpoderoso que su sombra sanaba enfermos, sino para seguir al Maestro, para seguir aprendiendo del Maestro, para a la luz de todo lo que aprendió del Maestro, ser el Pedro que sanaba a los enfermos. Ser el Pedro que cuando vio a Jesús resucitar a una persona muerta, después en el libro de Hechos vemos un milagro que parece que es el mismo, pero es Pedro haciendo lo que había visto que hacía su Maestro. Y yo te digo una cosa y te desafío a algo ahora. Hacé lo que Jesús hacía. Pero para hacerlo tenés que pasar tiempo con Cristo. Tenés que pasar tiempo en intimidad con Cristo. Porque nosotros muchas veces queremos el resultado fácil. El resultado del microondas o del internet 4G o 5G que viene todo así. Pero en realidad en Cristo es, bueno, al instante dejo las redes, lo sigo. Y el llamado de Jesús era seguime. Y era el llamado de rabínico que se le dice que era seguime para enseñarte todo lo que yo hago, y todo lo que yo hago vos lo vas a poder hacer. Y aún cosas mayores después nos lo prometió, ¿no? ¿Alguien se agarró de esa promesa alguna vez? Porque muchas veces creemos que la gracia de Dios es simplemente, bueno, Dios me perdonó sin que yo merezca mis pecados, es el perdón inmerecido y nos quedamos ahí. Pero hermanos, la gracia es mucho más que eso. La gracia de Dios es mucho más que eso y es todo lo que Jesús mismo hacía, porque si no, y me estoy yendo de tema, perdonen, pero si no la Biblia no diría que Jesús estaba creciendo en gracia, sería contradictorio, ¿no? Entonces busquemos ser ese agente de cambio, ser esa persona no solamente que cambió, que adoró a Dios, que cambió Él, sino que generó un cambio en su entorno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, yo voy a hacer eso? En menudo compromiso los metí. Y seguimos, y los voy a pasear por unos cuantos libros, disculpen. Pero vamos a Romanos, no, mejor a Romanos no. Porque si nos ponemos a leer esto de Romanos que les voy a leer, estamos hasta la 1 y se nos van a enfriar los raviolis. Pero sí los invito a después en sus casas estar leyendo el libro de Romanos. Los jóvenes ya los tengo atomizados. A ver dónde están los... Pero el libro de Romanos es sublime y el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos los invito a leerlos. Porque realmente hay una exposición preciosa del apóstol Pablo que nos hace entender a todos los pecadores que somos. Nos mete a todos en una misma bolsa. Va para acá, va para allá, la gambetea para un lado, para el otro, y cuando nos queremos acordar, por tanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Epa, Pablo, no me lo esperaba eso. Pero es una realidad y no importa si sos cristiano de cuna como soy yo, si sos un cristiano apenas convencido y recién llegado a la iglesia, o no importa lo que seas, todos hemos pecado. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin más, sin menos. Vos decís, pero Daniel, yo soy muy justo. Pecador. Pero Daniel, yo amo mucho. Pecador. Pero Daniel, pecador. ¿Saben cuál es la única forma de borrar realmente el pecado? Más fuerte los que lo dicen. Jesús. Y Jesús es el único, no les voy a decir lo mismo de Hebreos de nuevo porque ya los aburrí, pero Jesús es el único que realmente puede borrar nuestros pecados. Los sacrificios de la antigua ley solamente cubrían nuestros pecados, pero la sangre de Cristo nos limpia y realmente nos permite entrar confiadamente ante el trono de Dios. Y cuantos dicen gracias Dios de nuevo, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? Porque es por el sacrificio de Cristo que podemos hacer todo eso y que realmente estamos acá. Y está buenísimo esto. ¿A quién no le gusta? Porque gracias a Dios el sentimiento ese de culpa
al que yo los acabo de exponer porque les dije todos son pecadores, es limpiado. ¿Amén? Y qué mejor que el que nos creó para arreglarnos, ¿no? O sea, esto es como todo el mundo sabe que a mí me gustan los autos, llevar el auto a algún taller oficial o llevar el auto a Cacho, mi amigo, que a veces lo barato sale caro. Y no hay ningún Cacho acá, ¿no? Perdón. Pero tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y ahora sí, vayamos a 1 Corintios 10 y vamos a leer del 1 al 12. Porque realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que a lo que nos estamos exponiendo, porque no somos más que el resto de la gente. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer, y me voy a hacer otro spoiler, pero el que quiera estar firme, cuídese de no caer. Y les dije en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Y ahí se los voy a leer y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como... No escuché, ¿cómo? Y están escritas para... a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme... mire que no caiga. Y hermanos, y todo esto que nosotros leemos en la Biblia, y si tienen de esas Biblias que les trae las referencias, que yo incluso en esta del celular también la tengo, les va a traer las referencias de cuándo pasó cada una de esas cosas. Y el pueblo de Dios se volvió a la idolatría. Y nosotros vamos a decir, ay no, pero yo no estoy en la idolatría, no tengo ninguna imagen. ¿Estás seguro que no estás en idolatría? Porque cuidado, porque todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo en tu vida. Entonces tenemos que cuidarnos, y cuanto más cuando nosotros ya tenemos, para ejemplo de nuestra vida, tales antecedentes. O no tenemos que cuidarnos, y yo lo muevo esto como si fuera la Biblia y lo marco. Ustedes crean que es la Biblia. O no tenemos que cuidarnos, porque cuando creemos estar firmes, nos descuidamos, viene el tropezón. Y en este caso un tropezón es caída. Y caemos, y la buena noticia de nuevo, ¿cuál era? En Hebreos. Que por el sacrificio de Cristo podemos entrar al trono de Dios. Y se lo repito tanto porque si no, se van a ir todos con un sentimiento de culpa horrible, y la idea no es esa. La idea es que entendamos dónde estamos parados, entendamos lo que somos, pero entendamos lo que somos en Cristo. ¿Amén? Y realmente tenemos que ver eso. Porque como dice en Filipenses también, en Filipenses 2, y esta no se la voy a leer, pero se las iba a leer, la humillación y exaltación de Cristo, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que arranqué con la soberbia, no? La soberbia de la Torre de Babel. Nosotros, y seguramente se golpeaban el pecho, nosotros hicimos la torre, nosotros vamos a hacer la torre, vamos a llegar al cielo. Nosotros vamos a lograrlo, y nosotros. Y tantas veces nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ser como Jesús, manso y humilde, y no como nuestra condición humana muchas veces nos transforma, que arrogantes. Y realmente la arrogancia es lo que nos lleva a la necedad.
Y cuando somos arrogantes y nos creemos muy sabios, nos creemos muy wow, caemos. Porque, si no me equivoco, en el libro de Proverbios hay un proverbio que dice explícitamente eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y volvemos al principio, a Génesis 11. Vengo bien de tiempo. Puedo extenderme un rato más. Pero volvemos al principio y vamos a Génesis 11. Y ya que nos da el tiempo, hoy les voy a explicar algo que hace un tiempo, valga la redundancia, para mí fue algo nuevo. En Génesis 11, en los versículos ahí que leímos, vamos a encontrar algo que vamos a ver también en otras oportunidades en la Biblia, que es un quiasmo. Esto lo aprendí hace no mucho. Mucho gusto. ¿Alguien lo conoce ya? ¿Al señor quiasmo? ¿No? El quiasmo es una forma que escribían en aquel tiempo y lo usaban mucho los hebreos, y es una forma del relato, vamos a explicarlo así, que es distinta a la que estamos acostumbrados. A mí en la escuela me enseñaron introducción, vamos para el otro lado, introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? El quiasmo, y vamos a hacerlo así, es A, B, C, B, A. Donde las dos A se relacionan entre sí, las dos B también, y la C es el centro del mensaje. ¿Me siguieron? Ahora no salgan todos como desquiciados a buscar quiasmos en la Biblia, ¿no? Pero es algo que muchas veces nos permite también entender cuál el autor, qué era lo que estaba escribiendo y cuál era el centro del mensaje para el autor. Y más allá de muchos quiasmos, y hay uno que es bastante conocido. ¿Cuántos conocen el pasaje de si confesares con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Cómo sigue? Y creyeres que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Y cómo sigue? Acá Magela lo recitó perfectamente de memoria. Yo no me lo acordaba de memoria. ¿No se dan cuenta que el corazón y corazón se repite? Boca y boca se repiten también. ¿Y cuál es el centro? La salvación. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.